¿Alguna vez has pensado que los medicamentos solo sirven para mantener tu corazón funcionando, pero no para hacerlo más fuerte? Pues te sorprenderá saber que existen fármacos que, además de controlar los síntomas, ayudan al corazón a recuperarse, a latir con más energía y a ganar resistencia con el paso del tiempo. Durante años, muchos pacientes mayores han creído que sus pastillas solo mantienen las cosas bajo control. Sin embargo, la ciencia moderna ha demostrado que ciertos tratamientos no solo cuidan el corazón, lo entrenan, lo reparan y lo fortalecen. Imagina tu corazón como un motor que ha trabajado sin descanso durante décadas. Algunos medicamentos actúan como un mecánico silencioso que limpia, ajusta y optimiza ese motor para que siga funcionando mejor que nunca. Y lo mejor es que cuando el corazón trabaja con menos esfuerzo, todo el cuerpo lo agrades, la respiración mejora, la fatiga disminuye y la calidad de vida aumenta. En este video descubro los 3 medicamentos que los cardiólogos consideran verdaderos aliados del corazón. No se trata de milagros ni de recetas secretas, sino de avances médicos reales que muchas personas aún desconocen. Quédate hasta el final porque el tercero te va a sorprender. Fui creado para otra enfermedad, pero termino cambiando la historia de la cardiología moderna. Si te interesa cuidar tu corazón o ayudar a alguien que ya está en tratamiento, este video es para ti. El corazón es mucho más que una bomba que late sin parar. Es un músculo inteligente, sensible a lo que comemos, a cómo vivimos y también a los medicamentos que tomamos. Algunas personas mayores creen que todas las pastillas sirven para lo mismo, pero en realidad no todos los tratamientos actúan igual sobre el corazón. Algunos fármacos simplemente controlan síntomas, bajan la presión, reducen el pulso o estabilizan el ritmo. Son útiles, claro, pero hay otros que entrenan al corazón para que trabaje mejor, más suave, con menos esfuerzo. Imagina que tu corazón es un motor antiguo que ha funcionado a toda velocidad durante años. Algunos medicamentos modernos no solo bajan las revoluciones, reparan las piezas internas, mejoran el flujo de energía, y hacen que cada contracción sea más eficiente. Los médicos llaman a esto mejorar la función cardíaca. En términos simples, significa que el corazón se fortalece de dentro hacia afuera. Los estudios muestran que con el tratamiento correcto, el corazón puede recuperar hasta un 20% de su capacidad de bombeo en apenas unos meses. Eso se traduce en algo más tangible, menos cansancio, mejor respiración y más ganas de moverse. Por eso el objetivo no es solo vivir más años, sino vivirlos con calidad. Tomar el medicamento adecuado en la dosis adecuada puede marcar la diferencia entre sentirse limitado o volver a disfrutar actividades simples como caminar, bailar o subir unas escaleras sin parar. Cada 2 pasos, los próximos minutos descubrirás 3 medicamentos que la ciencia ha confirmado como verdaderos aliados del corazón. Y lo más interesante es que uno de ellos no fue diseñado para el corazón, pero hoy salva miles de vidas cada año. Quédate porque vas a entender algo que casi nadie explica con tanta claridad. Cuando el corazón late demasiado rápido, se agota. Cada contracción extra le exige más oxígeno, más esfuerzo y más energía. Con el tiempo, el exceso de trabajo debilita el músculo cardíaco y puede provocar arritmias, fatiga o incluso insuficiencia cardíaca. Aquí es donde entran en juego los beta-bloquines, una familia de medicamentos que actúan como verdaderos maestros del ritmo. Su función principal es en
Your al corazón a trabajar con coma y precisión. Medicamentos como el bisoprolol, el metoprolol o el carvedilol reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero de una manera inteligente. No apagan el motor, lo afinan. Imagina que tu corazón es un coche que lleva años circulando en tercera marcha, incluso cuando podría ir perfectamente en primera. Los beta bloquines levantan el pie del acelerador, ajustan el ritmo, y permiten que el motor funcione sin forzarse. A medida que el corazón trabaja con menos tensión, sus pads se fortalecen y su eficiencia mejora. Los estudios clínicos han demostrado que estos medicamentos reducen el riesgo de muerte súbita y mejoran la supervivencia en personas con insuficiencia cardíaca o hipertensión. En algunos casos los resultados son tan significativos que la función cardíaca mejora hasta un 30% después de unos meses de tratamiento constante. Pero lo más importante es cómo se siente el paciente. Imagina a Carmen, una mujer de 68 años jubilada que antes se ahogaba solo con subir un tramo de escaleras. Después de que su médico le recetara un beta bloquine, su ritmo cardíaco se estabilizó. En pocas semanas empezó a caminar más, dormía mejor, y ya no se despertaba con esa sensación de corazón corriendo. Su médico le explicó que su corazón estaba aprendiendo a descansar. Es el poder silencioso de los beta bloquines. Entrenan al corazón a encontrar su equilibrio natural. Sin embargo, es fundamental usarlos bajo supervisión médica. Suspenderlos de golpe puede causar un efecto rebote, do que el corazón vuelva a acelerar bruscamente. Por eso, si tomas uno de estos medicamentos, hazlo con constancia, sin saltar dosis y sin ajustar por tu cuenta. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y los beneficios llegan poco a poco. En resumen, los beta bloquines no son simples reguladores del pulso, son entrenadores del corazón. Le enseñan a respirar, a esperar, a vivir con serenidad. Y gracias a ellos, miles de personas mayores recuperan cada día la calma de un corazón que late fuerte, pero sin cura. En la siguiente parte hablaremos de otro grupo de medicamentos igual de valioso, los que ayudan al corazón a descansar de verdad, los protectores invisibles. Cuando el corazón late demasiado rápido se agota, cada contracción extra le exige más oxígeno, más esfuerzo y más energía. Con el tiempo, el exceso de trabajo debilita el músculo cardíaco y puede provocar arritmias, fatiga o incluso insuficiencia cardíaca. Aquí es donde entran en juego los beta bloquines, una familia de medicamentos que actúan como verdaderos maestros del ritmo. Su función principal es enseñar al corazón a trabajar con calma y precisión. Medicamentos como el bisoprolol, el metoprolol o el carvedilol reducen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero de una manera inteligente. No apagan el motor, lo afinan. Imagina que tu corazón es un coche que lleva años circulando en tercera marcha, incluso cuando podría ir perfectamente en primera. Los beta bloquines levantan el pie del acelerador, ajustan el ritmo y permiten que el motor funcione sin forzarse. A medida que el corazón trabaja con menos tensión, sus pads se fortalecen y su eficiencia mejora. Los estudios clínicos han demostrado que estos medicamentos reducen el riesgo de muerte súbita y mejoran la supervivencia en personas con insuficiencia cardíaca o hipertensión. En algunos casos, los resultados son tan significativos que la función cardíaca mejora hasta un 30% después de unos
meses de tratamiento constante. Pero lo más importante es como se siente el paciente. Imagina a Carmen, una mujer de 68 años jubilada, que antes se ahogaba solo con subir un tramo de escaleras. Después de que su médico le recetara un beta bloqueante, su ritmo cardíaco se estabilizó. En pocas semanas empezó a caminar más, dormía media, y ya no se despertaba con esa sensación de corazón corriendo. Su médico le explicó que su corazón estaba aprendiendo a descansar, es el poder silencioso de los beta bloqueantes. Entrenan al corazón a encontrar su equilibrio natural. Sin embargo, es fundamental usarlos bajo supervisión médica. Suspenderlos de golpe puede causar un efecto rebote, do que el corazón vuelva a acelerar bruscamente. Por eso, si tomas uno de estos medicamentos, hazlo con constancia, sin saltar dosis y sin ajustar por tu cuenta. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y los beneficios llegan poco a poco. En resumen, los beta bloqueantes no son simples reguladores del pulso, son entrenadores del corazón. Le enseñan a respirar, a esperar, a vivir con serenidad. Y gracias a los miles de personas mayores recuperan cada día la calma de un corazón que late fuerte pero sin cura. En la siguiente parte hablemos de otro grupo de medicamentos, igual de valioso, los que ayudan al corazón a descansar de verdad, los protectores invisibles. Algunos descubrimientos médicos ocurren por accidente y cambian millones de vidas. Así nació uno de los mayores avances en cardiología moderna, los nuevos antidiabéticos que también fortalecen el corazón. Todo comenzó cuando los científicos estudiaban medicamentos para controlar el azúcar en sangre. Al analizar los resultados notaron algo sorprendente. Los pacientes no solo mejoraban su glucosa, también tenían corazones más fuertes, menos fatiga y menos hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Estos medicamentos conocidos como inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 SGLT2, como la empagliflozina, la dapagliflozina o la canagliflozina, actúan de una forma distinta a cualquier otro fármaco tradicional. Su efecto no se centra directamente en el corazón, sino en el equilibrio de todo el cuerpo. Ayudan a eliminar el exceso de azúcar, sodio y líquidos a través de la orina, lo que reduce la presión en los vasos sanguíneos y alivia el esfuerzo del corazón. Imagina que tu corazón trabaja en una cosa llena de agua. Cada litro extra lo obliga a bombear más y más fuerte. Estos medicamentos abren una válvula de escape, permiten do que el cuerpo libera es exceso. El resultado es un corazón que respira más libremente, bombea con mayor eficiencia y se recupera con menos fatiga. En estudios clínicos, las personas mayores tratadas con estos fármacos mostraron una reducción de hasta un 35%. En el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca, incluso sin tener diabetes. Por eso hoy los cardiólogos los llaman los nuevos aliados del corazón, una herramienta inesperada que combina el control metabólico con la protección cardíaca. Tomemos el caso de José, 73 años, jubilado y amante del senderismo. No era diabético, pero su médico le prescribió dapagliflozina como parte de su tratamiento cardíaco. En apenas 2 meses, José notó que podía subir custas sin detenerse a recuperar el aliento. Su tensión se estabilizó, dormía media y su sensación de agotamiento desapareció. Lo que antes parecía imposible que un medicamento para la diabetes ayudara al corazón, hoy es una realidad respaldada por la ciencia. Sin embargo, como todo tratamiento, requiere control médico. No debe usar sin receta
ni combinarse con otros fármacos sin la supervisión de un especialista. Estos medicamentos son un símbolo de cómo la medicina evoluciona, lo que se creó para un problema puede terminar salvando el órgano más vital de todos. En la próxima parte hablaremos de algo esencial, cómo tomar estos medicamentos con seguridad, y qué precauciones debes tener para proteger aún más tu corazón. Conocer los medicamentos que fortalecen el corazón es muy valioso, pero entender cómo usarlos con seguridad es igual de importante. Aquí tienes recomendaciones claras, prácticas y pensadas para personas mayores, pasos sencillos que puedes aplicar hoy mismo para proteger tu salud cardíaca. Primero, no te automediques ni cambies dosis por tu cuenta. Aunque un fármaco parezca maravilloso, solo un médico puede decidir si es el adecuado para ti, cuál es la dosis correcta y cómo combinarlo con tus otros tratamientos. Suspender bruscamente medicamentos como los beta-bloquines puede provocar efectos adversos serios. Cualquier cambio ha de ser gradual y supervisado. Segundo, leva un registro de tus medicamentos. Anota nombre, dosis, horario y para qué sirve cada pastilla. Guarda esta lista en la cartera o en el móvil y lévala siempre a las consultas. Es muy útil también para emergencias y evita duplicar fármacos por accidente. Tercero, controla tu presión arterial y tus síntomas. Mide la presión en casa siguiendo las instrucciones del aparato, sentado, repasado, con el brazo apoyado. Si notas meros intensos, desmayos, dolor torácico nuevo, hinchazón rápida de piernas o falta de aire, busca atención médica de inmediato. Estos signos merecen evaluación urgente. Cuarto, revisa funciones renales y electrolitos. Medicamentos como IK araxagondos o los SGLT2 pueden afectar los riñones o los niveles de potasio. Tu médico te pedirá análisis periódicos, no faltes a esas revisions. Informar sobre antecedentes de enfermedad renal o deshidratación es clave. Quinto, atención a las interacciones. Muchos fármacos no se llevan bien con antiinflamatorios e inacutes, suplementos herbales, por ejemplo, ciertos tests o remedios naturales o con alcohol. Pregunta siempre al farmacéutico o al médico si puedes combinar lo que tomas con otros productos. Llevar todos los medicamentos para revisión en cada consulta. Evita sorpresas. Sexto, horario y adherencia. Toma la medicación a la misma hora cada día. USA un pastelero semanal, alarma en el móvil o un familiar que te recuerde. Una toma olvidada puede reducir el beneficio del tratamiento. Varias tomas mal seguidas pueden causar efectos adversos. Séptimo, habla claro con tu equipo sanitario. Comenta cualquier efecto secundario, tos persistent, hinchazón, meros, fatiga inesperada. A veces basta ajustar la dosis o cambiar a una alternativa. Si viajas o te ingresan en hospital, informa siempre de todos los medicamentos que tomas. Octavo, combina medicación con hábitos saludables. Ningún fármaco sustituye una dieta equilibrada, ejercicio adaptado y dejar el tabaco. Estas medidas potencian el efecto de los medicamentos y mejoran la calidad de vida. Noveno, planifica en situaciones especiales. En días de calor extremo, diarrea o vómitos, la deshidratación puede aumentar riesgos. Consulta con tu médico si debes ajustar alguna dosis temporalmente. Lo mismo si te programan una intervención quirúrgica. Algunos fármacos requieren suspensión temporal bajo supervisión. Finalmente, no pierdas la esperanza ni la curiosidad. Pregunta, toma notas en la consulta y pide explicaciones sencillas. Con información y control médico,
esos medicamentos que fortalecen tu corazón, pueden convertirse en aliados reales para que vivas con más energía y menos preocupaciones. Este contenido es informativo y no sustituye la consulta médica. Si quieres, preparo ahora una lista imprimable para llevar al médico con preguntas clave que puedes usar en tu próxima cita. La quieres, tu corazón ha estado contigo desde el primer día, lation, do más de 100 veces cada jornada sin pedir descanso. Y aunque los años pasan, aún puede fortalecerse. La ciencia ha demostrado que con el tratamiento correcto, buenos hábitos y seguimiento médico, incluso un corazón cansado puede recuperar fuerza, ritmo y esperanza. Cada pastilla que tomas con constancia, cada paseo diario, cada comida saludable es una inversión en tu bienestar futuro. No se trata de vivir más tiempo, sino de vivir con calidad, respirando sin esfuerzo y disfrutando cada momento sin miedo. Recuerda, no hay edad para cuidar tu corazón, no hay momento tarde. Lo importante es empezar hoy, entender lo que tomas y confiar en tu médico, porque un corazón informado es un corazón protegido. Y si este video te ha ayudado a comprender mejor cómo funcionan los medicamentos que cuidan tu salud, dale me gusta, compartilo con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo más consejos de salud. Cuida tu corazón, no solo late, también aprende, y con cada decisión que tomes puedes hacerlo más fuerte.